No me vas a venir a dar lecciones de vida a mí, Magluf, porque yo te como viva, gritó Tamara Paganini, con la cara a centímetros de Alejandra Magluf, mientras esta última, con los ojos desorbitados y el dedo índice apuntando directamente a su nariz, le respondía a los alaridos. «Vos no sos nadie para hablarme así, pendeja. Acá la que manda soy yo. Y te voy a hacer la vida imposible hasta que te vayas llorando de esta casa». El griterío era tan ensordecedor que los platos en la cocina temblaron y el resto de los compañeros salió corriendo despavoridos del living, sabiendo que esa discusión no iba a terminar bien y que las palabras ya se habían convertido en una guerra declarada a muerte dentro del reality. Suscríbete al canal, deja tu like y comentá desde qué ciudad o país estás viendo este escándalo para que no te pierdas ni un solo detalle. Para que entiendas cómo se llegó a este punto de no retorno, tenemos que retroceder unas horas, cuando todo parecía que estar en calma en la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada. La jornada había comenzado con una rutina aparentemente normal, con algunos participantes charlando en el patio bajo el sol de la mañana, disfrutando de un momento de paz antes de que empezaran las actividades, mientras otros organizaban las tareas del día en la cocina con una actitud colaborativa. Tamara Paganini, conocida por su carácter fuerte, su energía desbordante, su espontaneidad y su forma directa de hablar, se encontraba preparando el desayuno para todos, cuando Alejandra Magluf entró con una actitud que desde el primer segundo se sintió cargada de una tensión eléctrica imposible de ignorar para cualquiera que estuviera presente en la habitación. Magluf, sin mediar palabra de saludo, sin una sonrisa, ni un buen día, comenzó a criticar en voz alta la forma en que Tamara estaba organizando los alimentos en la heladera, señalando con desdén y un tono condescendiente que estaba ocupando espacio que no le correspondía y que su desorden estaba afectando negativamente a todo el grupo, perjudicando la logística de las compras y la preparación de las comidas. Tamara, que no es de las que se quedan calladas ante una injusticia o una falta de respeto, le pidió con firmeza y mirada fija que bajara el tono y que, si tenía algo que decirle, se lo dijera a la cara sin gritar desde la entrada, como si fuera la dueña absoluta del lugar y del destino de todos. Sin embargo, lejos de calmarse o reflexionar sobre sus propias palabras, Magluf elevó aún más la voz, acusando a Tamara de ser una malcriada que no sabe vivir en comunidad, que no tiene consideración por los demás, que actúa como si el mundo girara a su alrededor y que solo busca llamar la atención a costa del esfuerzo, la paciencia y el trabajo del resto de los compañeros. La situación se fue escalando minuto a minuto de una manera alarmante y descontrolada, con Tamara defendiendo su espacio, su trabajo diario y su manera de hacer las cosas, mientras Magluf no cedía un milímetro, lanzando comentarios cada vez más personales, hirientes, descalificadores y fuera de lugar sobre la actitud, la madurez, la experiencia y la trayectoria de la más joven. Los otros participantes, que al principio solo escuchaban desde la distancia con incomodidad, comenzaron a acercarse preocupados por el rumbo que tomaban los acontecimientos. Emanuel Di Gioia y Jennifer Pincoya Galvarini intentaron intervenir en un par de ocasiones para separarlas físicamente, poner sus cuerpos en el medio y pedir calma, pero la furia de ambas era tal que cualquier intento de mediación fue ignorado por completo, como si no estuvieran allí o como si sus palabras no tuvieran ningún valor en ese momento de ceguera emocional. Manuel Manu Rivero y Catalina Titi Cherkassky se miraron con gesto de profunda preocupación, sabiendo que esto podía salirse de control en cualquier segundo y derivar en algo mucho peor. La discusión se trasladó del comedor al living, donde las voces se hicieron aún más estridentes, agudas, y el ambiente se volvió completamente irrespirable y denso. Tamara, visiblemente alterada, con el rostro enrojecido y con las manos temblorosas, le reclamó a Magluf que dejara de actuar como si tuviera la verdad absoluta, recordándole con vehemencia que todos estaban allí, bajo las mismas reglas del juego, durmiendo en las mismas condiciones, comiendo lo mismo, y que nadie era más que nadie por tener más años, más fama o más trayectoria en la televisión. Magluf, sintiéndose desafiada en su autoridad, en su orgullo y en su ego, respondió con una serie de ataques verbales que cruzaron todos los límites del respeto básico, cuestionando la capacidad de Tamara para estar en ese lugar, asegurando que su presencia era un obstáculo para la armonía del grupo y que no estaba a la altura de las circunstancias. Fue en ese preciso instante cuando estalló el momento que vimos al principio, con los gritos ahogando cualquier posibilidad de diálogo racional, con las caras rojas de ira y convirtiendo el ambiente en un campo de batalla emocional donde ya no importaban las razones, los hechos o la lógica,
solo el deseo primitivo de lastimar al otro y salir victorioso de la discusión. El resto de la casa observaba paralizado y sin saber qué hacer. Luana Fernández se tapaba la boca con las manos. Visiblemente asustada por la intensidad del momento, Franco Zunino y Brian Sarmiento intercambiaban miradas de incredulidad y negación, mientras que Gisela Gipio Pintos y Solange Sol Abraham susurraban en un rincón analizando la gravedad del asunto y las posibles consecuencias. Charlotte Canilla y Sebastián Cola observaban la escena desde la galería con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Matías Hansen y Juan Carlos José López negaban con la cabeza ante la falta de control y la inmadurez del espectáculo. Y Mariela Prieto junto a Nerea Nenu López intentaban alejar a los más jóvenes del epicentro del conflicto para evitar que se contagiaran de esa energía negativa. Incluso Leandro Nigro y Steffi Pereira, que suelen mantenerse al margen de los dramas y observar desde la distancia, no pudieron evitar quedarse mirando la tensa escena, mientras Andrea del Boca observaba todo con una expresión de profunda decepción, cansancio y resignación ante la inmadurez y la falta de altura del momento. Ante la magnitud del escándalo y el riesgo inminente de que la situación escalara a un nivel físico peligroso e irreversible, la jefa de la casa, quien había estado observando la situación desde la escalera con una expresión de total incredulidad, severidad y decepción, decidió que era momento de intervenir con máxima autoridad y poner un freno definitivo a ese caos. Sin dudarlo ni un segundo, la jefa bajó los escalones con pasos firmes, se paró en medio del living, levantó la mano para pedir un silencio absoluto que por fin se hizo de manera milagrosa, y con una voz firme, potente y que cortó el aire como un cuchillo, ordenó a ambas que la siguieran inmediatamente al confesionario para dar explicaciones. El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral, con todos los presentes conteniendo la respiración. Mientras Tamara y Magluf, aún respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, y lanzándose miradas fulminantes que prometían más guerra y más conflictos, obedecían la orden y caminaban paso a paso, con pesadez y tensión, hacia la puerta del confesionario. Adentro, la jefa les dejó en claro con un tono que no admitía réplica, discusión o justificación, que ese tipo de comportamientos agresivos y faltas de respeto no serían tolerados bajo ninguna circunstancia, recordándoles que estaban en un juego de convivencia televisado, con millones de personas mirando, y que debían encontrar una manera de resolver sus diferencias sin recurrir a los gritos, las amenazas, la intimidación y la humillación pública, advirtiéndoles de manera contundente que una próxima situación similar podría tener consecuencias mucho más graves, definitivas y perjudiciales para ambas dentro del juego y en sus nominaciones. La tensión en el confesionario era palpable, densa y asfixiante, con Tamara cruzada de brazos, mirando al frente, con la mandíbula apretada y negándose a bajar la cabeza o pedir disculpas, mientras Magluf intentaba justificar sus acciones, alegando que solo estaba poniendo orden en un lugar que, según ella, se estaba convirtiendo en un caos ingobernable por la irresponsabilidad, la desidia y la falta de compromiso de algunos. Al salir del confesionario, la atmósfera en la casa quedó completamente electrizada, con bandos formados, miradas evitadas, susurros a escondidas y una desconfianza generalizada que prometía hacer de los próximos días un verdadero infierno para la convivencia, donde cada palabra será medida, cada gesto será interpretado como una nueva declaración de guerra y cada tarea será un campo minado de tensiones acumuladas. En lo personal, creo que esta situación era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a estallar de manera inevitable, porque mezclar caracteres tan fuertes, egos tan grandes y opiniones tan encontradas en un espacio tan reducido y bajo la presión constante de las cámaras de Gran Hermano siempre, termina de esta manera explosiva. Me parece que, si bien Tamara tiene todo el derecho del mundo a defender su espacio, su trabajo diario, y no dejar que la pasen por encima ni la humillen frente a todos, la forma en que se manejó la discusión terminó perdiendo el foco del problema real, que es la falta absoluta de comunicación, paciencia y empatía entre los participantes, cayendo en el juego sucio de los ataques personales que no llevan a ningún lado. Por otro lado,